En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. Nos complace como siempre compartir con ustedes esta nueva entrega. Gracias a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y también a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también. Bienvenidos a todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Una vez más, nos complace estar con ustedes en este momento y poder discutir un tema más en nuestro programa Fe y Sociedad. Nos complace tenerles realmente y queremos invitarles de una vez a que puedan compartir con los demás la transmisión para que puedan unirse y poder participar de este programa. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bueno, como los amigos que nos miran y nos escuchan por los diferentes medios siempre pueden notar, ya el título del tema de hoy está allí. Así que hoy tenemos un tema importante, quizás motivado por el contexto de algo que ya comentaremos más adelante. Y nos gustaría plantear algunas preguntas respecto a este tema. ¿Qué son los derechos humanos o los derechos civiles? ¿Por qué son tan importantes para tantos millones de personas? ¿Están en peligro los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos comprometidos con la verdad de Dios para potenciar los derechos humanos? ¿Pueden encontrarse algunas alusiones de los derechos humanos en la Biblia? Este es el tema que tenemos para hoy, Pastor Contreras. Así es. A propósito de la celebración esta semana del nacimiento de Martin Luther King, uno de los propulsores de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos, nosotros hemos decidido tocar el tema de los derechos humanos, aunque el Día de los Derechos Humanos es el 10 de diciembre. Pero a propósito de esta celebración, pues hemos tomado esa iniciativa y queremos tal vez ver algunos conceptos que puedan ayudarnos a conocer en qué se basa eso, cuál es el trasfondo histórico de los derechos humanos. Y otra cosa, Héctor, que quiero decir es que ahora mismo hay pugnas en cuanto a los derechos. Se habla mucho de mis derechos y de mi derecho. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene que lidiar mucho con esos asuntos y tiene muchos casos pendientes en cuanto a lo que son los derechos. Y en el transcurso de nuestra discusión vamos, tal vez casi al final, podremos ver algún aspecto que tenga que ver con esto. Pero básicamente esa es la motivación principal y que podamos conocer más acerca del tema de los derechos humanos. Dauris, es increíble, pero este año descubrí que el 15 de enero, que es el día que Martin Luther King Jr. nació, es precisamente el día que yo estaba cumpliendo años también. Oh, wow. Sí, bueno, así que felicidades por esta plataforma. Felicidades. Gracias. Mira, hablando así de Martin Luther King Jr., es increíble, Dauris, que este hombre, que apenas pasó 13 años haciendo campaña por los derechos civiles y la igualdad racial, que de hecho en esos 13 años fue arrestado 30 veces. Interesante. Pero en ese corto periodo de tiempo, según algunas evaluaciones que se han hecho a favor de su influencia sobre este tema, él logró más para el progreso hacia la igualdad racial. Y estamos hablando de los otros días, aquí en Estados Unidos, que en los 350 años anteriores de historia que se tiene. Tremendo. Es increíble. Interesante dato. Sí, así que pienso que hemos escogido un tema extraordinario, apasionante y muy bonito. De hecho, Dauris, tanto Nelson Mandela como Martin Luther King se confiesan, incluyendo otros grandes líderes que son paladines de los derechos humanos, se confiesan haber sido influenciados positivamente por Mahatma Gandhi. Interesante. Sí, que encontraron en él como la inspiración para hacer lo que ellos hicieron. Claro, y claro, yo sé que también hay otros elementos que a medida que los discutamos vamos a ver otras influencias que
contribuyen de alguna forma a la expresión de estos derechos. Danos tal vez alguna definición de... Sí, pienso que sería un buen punto de partida, como en los otros programas, proveer alguna definición, por lo menos básica, general. Recuerden que no hay tiempo para hacer un análisis exhaustivo de ninguno de estos aspectos, solo lo hacemos a manera para el interés, despertar el interés de nuestros oyentes. La ONU, por ejemplo, define los derechos humanos como lo que toda persona tiene básicamente como derecho solo por el hecho de ser, de existir y de ser un ser humano. Estos derechos son universales y son inherentes a todos nosotros, independientemente de la nacionalidad, el género, origen étnico o nacional, ya sea el color de piel, la religión que tú tengas, el idioma que hable o cualquier otra condición. Naturalmente varían desde lo más fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, hasta lo que le dan valor a la vida misma, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Sí, y yo estoy seguro, Héctor, que de esos derechos hay algunos que se apoyan en algunos de esos artículos para tal vez crear otros derechos. Y de hecho, pues se propugna algunas interpretaciones de ciertos derechos y se dice que deberían ser parte de los derechos humanos también. Así es. Pero es evidente que hasta ahora de esos derechos, pues esa declaración, por lo menos tiene 30 artículos básicos, esa declaración. Sí, estás hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Correcto. Perfecto. Sí, ciertamente es así. Dauri, me llamó la atención cuando chequeaba estos asuntos, una definición que se da, cuando yo la leí, tú sabes que a uno le gusta la lectura, pero hay cosas que tú lees que son como pesadas, difíciles de digerir, o la sintaxis del autor es muy revesada. Hay otras que fluyen sola y tú como que te vas como en una ola leyendo. Ahí en el Consejo de Europa, en el sitio web del Consejo de Europa, encontré esta declaración interesante sobre los derechos humanos. Dice que son como una armadura que te protegen y que son como las normas que te explican cómo tú puedes comportarte, y también son iguales a los jueces porque tú puedes recurrir a ellos para que te ayuden. Son abstractos como las emociones y como ellas pertenecen a todo independientemente de lo que te pase. Y dice también que son como la naturaleza porque pueden ser violados, o como el espíritu humano y como el espíritu humano no pueden ser destruidos, como el tiempo también son, porque nos tratan a todos de la misma forma, a ricos y a pobres, a viejos y jóvenes, blancos y negros, ya sean altos o bajitos. También nos ofrecen respeto y nos obligan a tratar con respeto a los demás. Y son como la bondad, la verdad y la justicia. Podemos no estar de acuerdo siempre en esos asuntos, pero los reconocemos inmediatamente, lo miramos. ¿Qué te parece? Me parece interesante, y sobre todo, Héctor, por el hecho de que estas declaraciones hacen posible tal vez la convivencia, una mejor convivencia global. Ya que esto aplica pues a todas las naciones y, como tú dijiste, independientemente de las costumbres o la raza, independientemente del género, aplica a todo ser humano, y el hecho de que están consagradas en una declaración que la hace tal vez abarcante para todos los humanos, aunque no todos los países se adhieren a cada uno de esos artículos. No, naturalmente. Pero desde ese punto de vista, claro que sí, pues proveen protección a los seres humanos y a las naciones también. So, de alguna forma, el hecho de que está declarada de una manera abarcante y global es protectiva. Así es. Quizás convenga establecer como un poquito de historia que sirva de contexto, de fundamento para el tema de la Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración, de hecho, fue aprobada en París el 10 de diciembre de 1948. Y es interesante que tomó casi 3 meses en redactarse. A las 3 de la mañana de ese día, el secretario general de la ONU llamó al voto. Los 58 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la declaración. Pero es bueno saber que 48 votaron a favor, 8 se abstuvieron y 2 no tuvieron representación ese día. Desde entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha constituido en la piedra angular
de la legislación internacional y de todos los gobiernos, y todos los gobiernos están ahora comprometidos a aplicar esos principios, por lo menos los gobiernos que se adhieren a ellos. Y me gustaría decir, Dauri, añadir a esto que es la primera vez en la historia de los pueblos, óigame bien, la historia de la humanidad, en la que pueblos de diferentes culturas trabajaron juntos para formular una visión como esta. Es algo admirable. Es digno notar también, Héctor, en el contexto de esta declaración, que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Muy cierto. O por lo menos durante ese periodo en el cual todos sabemos, bueno, no todos sabemos, pero si leemos la historia, sí, nos damos cuenta de lo que ocurrió allí, ¿verdad? Especialmente con lo que fue los nazis y sus aliados, el gobierno fascista de Italia. Y entonces lo que hoy es Naciones Unidas, esas Naciones Unidas la componían por un eje de naciones que estaba opuesto a lo que era la alianza de los nazis con los fascistas de Italia, el imperio de Japón, y las naciones que estaban en contra de esta, que eran conocidas como Naciones Unidas, pues estaban los Estados Unidos, estaba Inglaterra y otras naciones también. De allí surge, al principio estas naciones tenían cuatro objetivos o 4 metas en cuanto a las libertades. Una era libertad de religión, otra era libertad de querer, como es decir, libertad a tener una vida digna. También estaba la libertad de discurso y libertad del temor. Así es que estos 4 primeros eran, Héctor, los primeros que ellos tenían, pero después cuando termina la guerra y se unen más países, pues se declaran más derechos universales. Y de allí pues surge lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Así es, lo nefasto que fue la Segunda Guerra Mundial y lo traumático que fue ese evento, propició la creación de las Naciones Unidas, y la comunidad internacional entonces se comprometió a no permitir que jamás esas atrocidades volvieran a ocurrir. Los líderes del mundo decidieron implementar la Carta de las Naciones Unidas en una hoja de ruta para guiar los derechos de todas las personas. Interesante saber que la Comisión de los Derechos Humanos estaba integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. Por ejemplo, Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Roosevelt, presidió el comité de la redacción de los derechos humanos. Pero no todos los integrantes de la comisión que redactó la declaración, de todos los que conformaron, todos ejercieron la misma influencia. La que mayor influencia ejerció fue precisamente la viuda Roosevelt, para que la principal impulsora. El encargado de hacer el primer borrador fue un canadiense llamado John Peters, algo así. Él fue el encargado de escribir el primer borrador para lo que fue la Declaración de los Derechos Humanos. Allí habían intereses no solo de las presuposiciones cristianas, había un representante de China que era un especialista en la historia del confucianismo y del confucianismo mismo. Y entonces cuando se trataron de formular las declaraciones, se pensó que no solamente reflejara el pensamiento occidental, sino que fuera un tanto ecléctico para que fuera más incluyente. Claro. Entonces, eso es importante. Pero, Dauri, yo pienso que antes de ese gran evento de la formación de las Naciones Unidas, la declaración de estos derechos, tenemos un poco de historia antigua que va como creando ciertos pilares que, aunque pequeños y débiles, de pronto sirven para decir, mira, pero primero ocurrió esto, sobre esto vino aquello, y luego lo que finalmente tenemos a la mano. ¿Podemos hablar un poquito de eso en la historia antigua? Claro. Quiero, Héctor, tal vez ir al tema que teníamos la semana pasada, que fue acerca de las autoridades civiles. Desde la antigüedad pudimos ver cómo se formaron, pero al mismo tiempo esas autoridades civiles tuvieron que desarrollar algunas normas para poder convivir, algunas normas para poder manejar el Estado, para poder manejar las personas, una convivencia entre los seres humanos, de modo que era necesario
y ya que donde quiera que hay seres humanos inteligentes con capacidades, pues se necesitan códigos de convivencia para Cierto. que puedan preservar las costumbres, proteger sus propiedades, protegerse a sí mismos, proteger Así la es. persona, expandirse y crecer como familia. So, en ese contexto, entonces, encontramos que en la antigüedad cada ciudad o cada país, cada comunidad, pues tenía sus propias reglas. Uno de los códigos más antiguos y más organizados que se han encontrado hasta ahora es el código de Hammurabi. Hammurabi era Interesante. un rey babilonio de la dinastía, bueno, de los primeros 6 babilonios que hubo allí. Él era este rey. Y este rey había hecho un código de ley que hasta ahora, hasta el día de hoy, es un código que ha tenido cierta influencia en los Tremendo. diferentes códigos sociales o civiles que existen. Y, por ejemplo, uno de esos códigos que tenía Hammurabi era que, por ejemplo, nadie podía ser acusado sin tener prueba. Nadie podía ser condenado sin haber prueba de una acusación, por ejemplo. Tremendo. Esa Eso está persona tenía un interesantísimo. derecho, existía el derecho de ser inocente hasta que no hubiera prueba de lo contrario. Algo muy similar a lo que se concibe ahora en los modernos Sí, códigos de claro, ley. la asunción de inocencia hasta que se demuestre Claro. eso. Y de hecho, si un hombre acusaba a otro hombre, por ejemplo, de homicidio, cuando no había ninguna prueba, la persona que acusó a ese hombre, pues debía morir. Muy interesante. Tremendo. Es cierto que tal vez los castigos que eran aplicados a los que cometían los delitos a veces eran un poco drásticos, Sí. como cortar las manos, por ejemplo, si un médico hacía mala práctica y esa mala práctica la hacía a una persona importante, al médico le cortaban las manos. Gaby, pero hay algo interesante. Hoy día lo demandamos. Hoy día, Hoy la persona los demanda y lo demandamos porque imagínate. ah, Pero nadie nota eso a una persona importante, si fuera una persona común del pueblo. sí, Que del no, pueblo lo no- que tenía que hacer era tal vez pagar cierta cantidad de dinero, pero tenía un castigo como quiera. Sí, Por ejemplo, la ley del talión, que se habla mucho en el Antiguo Testamento, era sí, una ley que también tenía Hammurabi. De hecho, algunos han comparado las dos leyes y dicen que hasta Moisés copió de Hammurabi, pero al hablar nosotros del código Hammurabi, nos estamos diciendo que el código más antiguo, más organizado y completo que se ha encontrado hasta ahora ha sido el código de Hammurabi. Y yo, según la historia, pues tuvo mucha influencia, no solamente en Babilonia, sino en los lugares que estaban alrededor, en las civilizaciones que surgieron, al punto de que algunas personas que no eran de Babilonia, por ejemplo, ellos mencionaban a Hammurabi como uno de sus antepasados, de hecho, simplemente por la influencia que ejerció este se código. cree que si hay algo que la mayor gloria que el imperio babilónico antiguo tuvo, precisamente fue el del reinado de Hammurabi, algo que Ujú, decayó con los sucesores y que reaparece en la etapa neobabilónica con Nabucodonosor. cierto. Así que Hammurabi queda grabado en la historia como ese gran personaje. Incluso algunas comparaciones que se han hecho entre el código de Hammurabi y los códigos legales y civiles de Moisés en la Biblia muestran que la perspectiva bíblica era mucho más benigna, mucho más generosa y misericordiosa en la implementación de Sí. las leyes. Algunas son similares, pero por mucho los códigos legales de la Biblia, aún en el tiempo de Moisés, que se entiende que eran bien fuertes, aventajaban por mucho la benignidad de las leyes de Hammurabi. ¿Algún Y, otro y- ejemplo antiguo así que podamos antes, mencionar? antes de eso, Héctor, me llama la atención el hecho de que cuando Hammurabi escribe el código, él dice que lo recibió de Marduk, el dios babilonio. Pues otros hablan del dios Shemesh, que era el dios de justicia de Babilonia, Shamash, perdón, Shamash. Y esta palabra en el hebreo es sol. Ujú. Shemesh es sol. Y el código que recibe supuestamente lo recibe este Dios, aunque ya había otros antecedentes, había otros fragmentos que se han hallado, por ejemplo, de
códigos, por ejemplo, el de Ur-Umunu era otro rey del área de Babilonia, pero realmente el de Hammurabi es el más completo que Claro, se es ha el más encontrado. notable. Recuerda que se le atribuían a los dioses en los pueblos paganos porque era una forma de dotar de autoridad absoluta las legislaciones, Ujú, ujú. las regulaciones. Claro, y este código, por ejemplo, estamos hablando de que Hammurabi vivió durante, por lo menos, no fue contemporáneo con Abraham, pero más o menos por esos años, por allí, Ya. del siglo II antes de Cristo. So, Gabriel, antes de continuar, vamos a una pausa, una breve pausa, entonces luego retomamos esos argumentos perfecto. para volver. Así que volvemos en breve. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad. Gabriel, ¿podríamos hacer referencia a otros imperios antiguos que puedan darnos así como atisbo de los derechos humanos? Bueno, el código de Hammurabi es tal vez el más influyente que nosotros podemos encontrar. Hay otros códigos y otras aplicaciones de las leyes que vinieron, por ejemplo, con Ciro y otros conceptos Ya. surgidos en la filosofía griega. Pero básicamente el más antiguo que podíamos tal vez señalar como una especie de antecedente histórico, podemos hablar del código de Hammurabi. Tú creo que me ibas a mencionar un poco Ujú. acerca de otro. Sí, bueno, mencionaste a Ciro, para el año 539 antes de Cristo, se conoce como la Carta de Ciro o el cilindro de arcilla de Ciro. Esta carta o cilindro fue redactada por el rey persa para la gente de su reino y allí se reconocían los derechos a la libertad, la seguridad, la tolerancia religiosa, la libertad de circulación, la libertad de la esclavitud y Interesante. algunos derechos económicos y sociales. Esto sí que se acerca a los derechos humanos de manera increíble. Incluso se le ha llamado a esa carta primera declaración de los derechos humanos. Por ejemplo, la línea del 1 al 19 describen los actos criminales de este rey Nabodino, que fue corregente o era el rey principal de Babilonia cuando Belsasar protagonizó Bonito, sí, aquel evento que propicia la caída de Babilonia en Daniel, en el libro de Daniel. cierto. Así que en las líneas 23 al 34, por ejemplo, el propio Sirio cuenta cómo garantizó la paz, restableció los cultos, permitió a la gente regresar a sus tierras de los pueblos que habían sido deportados a Babilonia. Claro, Y ahí conecta con la historia bíblica claro, sí, sí, sí. de Israel. Con Bueno, razón, Judá fue uno de los beneficiarios, Israel fue uno de los beneficiarios de esa ley. claro, solo en ese contexto podía Israel volver hacia su tierra con la facilidad que lo logró, porque las condiciones de derechos que se establecieron a partir de la legislación de esta carta o de la conformación de este cilindro, entonces se propició eso. Ya finalmente me gustaría decir que mirando hacia el Asia, las enseñanzas de Confucio, por ejemplo, unos 500 años antes de Cristo, contienen el concepto de ren o de compasión y amar a los demás como un tema central. Confucio dijo que lo que tú no deseas para ti mismo no debe hacérselo a los demás. Interesante declaración. Se relaciona Claro, mucho con la enseñanza de Jesús de la ley de oro, la regla claro, de oro, ¿verdad? claro. Son verdades que no necesariamente tienen que ser creadas por un personaje bíblico o el Hijo de Ujú, Dios ujú. para que sean verdad, porque la verdad subyace en diferentes áreas. Una pregunta, Héctor. Confucio, ¿para qué etapa tú por lo menos sabes? ¿Para qué etapa fue que él dijo eso, más o menos? Bueno, la fecha que se le asigna en la nota que observé es 500 años antes de Cristo. Antes de Cristo, 500 años Sí, antes de Cristo. Ok, ok. sí, si nos equivocamos en algún dato, nuestros amigos oyentes pueden ayudarnos a corregir esto, porque así crecemos juntos. Claro que sí, ¿Sabes definitivo. algo? Peng Chun Chan, un especialista en asuntos de confucianismo, que de hecho perteneció a la comisión que formuló los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dijo en una ocasión que debía considerarse al confucianismo como lo que sentó las bases para los derechos humanos. Claro, tú Interesante. sabes, le interesa destacar ese aspecto, pero no se puede negar la influencia cristiana que Claro que sí. también subyacía allí. Ujú. Hay un elemento más, tal vez, Héctor, en cuanto a los derechos humanos, y tiene que ver con la concepción del ser humano como tal. Tremendo. Eh, una de esas cosas es la
la relación de los derechos humanos con lo que es la ley natural. Tremendo. Es la concepción de que el ser humano tiene ciertos derechos desde que nace, y que los seres humanos también tienen una idea innata de el respeto al ser humano por lo que es. Así es. Más adelante vamos a tocar un poco lo que nos dice la Biblia respecto a esto. Sí. Pero ese es un concepto que, comenzando históricamente con los griegos, específicamente con los estoicos, después yendo a Cicerón y a la iglesia cristiana, básicamente, pues hay una historia allí del surgimiento de los derechos humanos basados en ese concepto de ley natural. Antes de que desarrollemos esa parte, porque vamos a ver una referencia del apóstol Pablo, donde parece sancionar, pero que al mismo tiempo no solo sanciona, sino que corrige una presuposición que tenían los filósofos que sostenían el concepto de la ley natural. Claro. Me gustaría, hay 2 artículos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que conectan muy bien con nuestras creencias, con nuestra cosmovisión cristiana y nuestros valores a favor de la libertad de expresión, la libertad civil y religiosa como adventistas. Dijimos, Héctor, que los artículos de la Declaración de Derechos Humanos son 30, ¿verdad? Así es. Básicamente. Así es. Incluso pueden ser encontrados y consultados en diferentes idiomas fácilmente. Sí. Sencillamente pone ahí artículos, los 30 artículos de Declaración de Derechos Humanos y te aparecen inmediatamente. Ahora con el internet, todo el conocimiento está a la mano. Así es, así es. Por ejemplo, el artículo 1, Dauris, es interesante. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Una declaración extraordinaria. Es bueno saber que dentro de lo que estuvieron allí conformando estos derechos, también había una erudita llamada Hansa Mehta de la India, que es ampliamente reconocida porque este artículo no empezaba diciendo todos los derechos humanos todos los seres humanos nacen libres e iguales. Empezaba diciendo todos los hombres nacen libres e iguales. Nota que se quiere ser más incluyente, no se vaya ni siquiera a pensar que son los hombres y no también las mujeres. Sí, entonces ella cambió la frase y puso todos los seres humanos nacen libres e iguales. Héctor, yo reflexionando acerca de esa concepción de los derechos humanos, me doy cuenta de la importancia de que esta conceptualización se exprese, se escriba. Y podemos decir que en una sociedad donde hay leyes y eso, anterior a la declaración de estos derechos, incluso en sociedades tal vez antiguas o tal vez tribales, por ejemplo, aún hay reglas con las cuales se convive, precisamente porque para la preservación de la vida y la preservación del desarrollo del ser humano, esos derechos están allí, aunque no estén dichos escritamente, de forma escrita, pero están allí latentes en el ser humano. Pero ahora, al declarar eso de forma escrita, hay como una especie de código protector, pudiéramos decir. Claro, de hecho, y de una referencia a la cual el ser humano puede acudir. Esa era la idea, que estos elementos, una vez consignados allí, sirvieran de un ideal y sirvieran de guía para que los pueblos y las personas pudieran tener acceso a esas libertades, a esos beneficios que son derechos inalienables y propios por el sencillo hecho de ser persona. Ahora lo que las personas están haciendo es encontrándose con algo que ellos tienen de manera per se, por sí mismos, y que con los cuales Dios los ha dotado. Mira, por ejemplo, el artículo 18, como decía, y este sí que es interesante y uno de los que más me gusta. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye, porque no se quiere dejar como a la imaginación o a la conjetura,
la libertad de cambiar de religión o de creencia, Claro. así como la libertad de manifestar su religión y su creencia de manera individual y colectivamente. Es decir, en tu casa y en la iglesia y en la calle, tanto en público como en privado, ya sea por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Dauri, estamos hablando de algo increíble. Es increíble, pero al mismo tiempo yo pienso, Héctor, en el hecho de que hay países donde esa cápita o ese artículo no se cumple. Hay países donde tú Yo tengo abandonar una la idea muy religión, tú personal. eres reo de muerte. Tú abandonar Yo la tengo una religión, idea muy personal. tú puedes ser castigado. Claro, yo tengo una idea muy personal, Dauri. Yo he estudiado este asunto de la libertad religiosa por muchos años y el tema de la intolerancia, tú sabes que fue motivo de uno de mis libros. Mientras ciertas ideologías predominaran, la cosmovisión cristiana que servía de fundamento a la sociedad, por esas ideologías erróneas que predominaron históricamente desde el pasado remoto hasta tiempos recientes, no era posible que esto ocurriera. El cristianismo tenía a largo plazo, lo lograría, pero a largo plazo en Occidente. ¿Por qué? Porque hasta que la iglesia y el Estado no se separaran, y esto es un pecado para muchos hablar así, porque muchos quieren hablar de un enfoque secular de la separación de la iglesia y el Estado, y no quieren en ningún momento que tú lo relaciones con algún principio bíblico, como para poder seguir discutiendo que pueden coexistir. Claro. Pero mientras existieran la religión y el Estado combinados, el Estado siempre iba a seguir imponiendo una religión. Entonces, ¿cuál es el derecho a la libertad? ¿Cómo puede una persona cambiar de religión si el Estado donde yo vivo me dice a mí que si cambio de religión, la iglesia no me persigue, pero utiliza el Estado para que me persiga? Claro. Así que mientras mi conclusión es que mientras no se produjeran ciertas revoluciones que quizá vamos a mencionar más adelante y se produjera un cambio de paradigma en la forma de ver el Estado, claro, y ver la religión no como algo fusionado, sino como algo que puede convivir separado, pero en respeto mutuo, era imposible que los derechos humanos surgieran. Yo pensé, Héctor, cuando hice el comentario ahora mismo, yo pensaba en aquellas sociedades donde todavía mantienen una especie de teocracia, especialmente algunas ciudades musulmanas. Como lo vimos en la semana pasada. Perfectamente, las cuales no permiten que un musulmán, por ejemplo, se cambie de religión. No. Y claro, no todos los países musulmanes actúan de esa manera, pero los que son bien conservadores, los países musulmanes que son bien conservadores, pues practican esa costumbre. Entonces, en ese aspecto, como el Estado es también la religión y el Estado enforza o reinforza las leyes religiosas, entonces existe esta falta de libertad en ese sentido. Es que cuando el gobernante de la nación no solo es el presidente o primer ministro o el gobernante principal, sino que también es el líder religioso y él asume la cosmovisión teocrática de Estado, de gobierno, es imposible, Dauri, que estos conflictos no existan. Piensa tú, por ejemplo, en el caso de, claro, esto quizá puede tocar sensiblemente a algún hermano o amigo de la denominación de la religión islámica, pero, por ejemplo, cuando uno ve que se le niega a las mujeres el derecho de educarse, uno dice, wow, pero es terrible, Dauri. Y quiero decir este dato que es muy sensible. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una joven mexicana que tenía 18 años en el islamismo. El primer miércoles que la llevaron a la iglesia, yo estaba tratando una serie de temas sobre el evangelio y el impacto que causó en el mundo antiguo y cómo el trabajo que Cristo puso en marcha y desarrollado por los apóstoles constituyó la mayor revelación de luz que Dios estaba dando a la humanidad. Así que, como dice Pedro, era un momento en el que hasta los ángeles querían ver ese día. Ellos observaban a la distancia y querían ver. Bajo esas ideas, ella quedó sorprendida. Ese miércoles que ella fue a la iglesia, no quería ir, tenía un dolor de cabeza terrible, no se sentía bien. ¿Y sabes algo? ¿Por qué no se sentía bien? Bajo la presión de la cosmovisión religiosa que tenía, estaba sufriendo muchísimo. Incluso ella me dijo a mí, muchas damas nuestras van al médico continuamente. Y cuando van al médico,
con problemas de salud no encuentran ningún problema de salud físico. Se deduce entonces que es problemas psicosomáticos que están aquí en la mente y luego del cuerpo, ¿saben por qué? Por la presión constante bajo la cual viven y la escasa libertad y oportunidad de expresar, compartir, hacer que tienen. Yo no quiero atacar a nadie por esto, pero la mujer es libre. Cuando yo le abría las verdades del evangelio y el propósito de Dios para la mujer y el papel que la mujer puede ocupar dentro de la comunidad de fe, su rostro se sonreía, encontró luz. Y un día ella me dijo, aquí es obligatorio usar el velo. Yo le dije, bueno, antiguamente la iglesia cristiana lo exigía en un contexto específico por ciertas razones, pero nuestra iglesia no exige eso. Pero si tú te sientes cómoda con él, nosotros no tenemos problema, como tampoco tenemos problema que te lo quita. Entonces, finalmente, 2 o 3 miércoles después, Dauri, llegó ella y yo nunca pude ver, pero tenía un pelo bellísimo, era una persona extraordinaria. Wow. Y es una líder de iglesia, una muchacha comprometida, y ella confiesa que encontró una libertad increíble dentro de las libertades como la entiende el cristianismo desde la perspectiva bíblica. Interesante. Eso es lo que hace el poder liberador del evangelio. Y yo creo que en este tema, Héctor, la iglesia tuvo mucha influencia, no digamos la iglesia, digamos los principios cristianos, como están esbozados en la Biblia, tuvo mucha influencia. Y después de una pausa, Héctor, vamos a analizar esta influencia y cómo algunos movimientos libertarios que surgieron en Occidente tuvieron un papel preponderante en lo que fue la expansión de las libertades. Y no solo eso, algunos elementos bíblicos que nos permiten conectar con estas realidades. Así que no se nos vayan porque volvemos en breve. Estás escuchando Fe y Sociedad. Bueno, Dauri, tú mismo introdujiste un tema o un aspecto de este tema. Me gustaría que puedas aportar algo, entonces luego yo te sigo. Sí, tomando en cuenta el primer artículo que tú mencionaste ahorita sobre los derechos humanos. Sí, el artículo. Todos nacimos libres e iguales. Esto se parece mucho a lo que fue el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Interesante. En el cual se decía allí que nosotros, dice que hay una verdad, esa es una verdad que es obvia, que todos los seres humanos son creados iguales. Añaden en la Constitución de los Estados Unidos la palabra creado, es decir, presupone la existencia de un creador. Y ese elemento surge allí. Y surge, ¿por qué surgía ese elemento? Bueno, ustedes saben que los Estados Unidos fue fundado por personas que venían escapando de Inglaterra por las persecuciones que había. Una de las primeras cosas que ellos hicieron es establecer una ley en la cual el Estado no estableciera una religión oficial, pero que tampoco prohibiera el ejercicio de la misma. La influencia que tuvo esta constitución y después lo que se llamó The Bill of Rights, una serie de enmiendas a esta constitución, donde allí pues se plasmaron algunos derechos que debían ser observados. Esta tuvo una gran influencia, y no solo en los Estados Unidos, sino también que en Francia tuvo otra influencia. Por ejemplo, Lafayette, que fue el que escribió el borrador de lo que fue el mismo documento, pero en la versión francesa, allí en Francia. Este hombre estuvo influenciado por Thomas Jefferson, que fue uno de los que escribió lo que fue la Declaración de Independencia, y él le ayudó. De hecho, Lafayette, él estuvo en los Estados Unidos, estuvo peleando contra los ingleses, y después él fue a Francia y también fue uno de los propulsores que fijó una de las plataformas para lo que fue la Revolución Francesa. Así es. Estos documentos pues antecedían a lo que fue la Declaración de Derechos Humanos, y yo sé, Héctor, que aún antes de eso
teníamos la Carta Magna de Inglaterra, Sí, lo que mencionábamos ahorita sí. sobre el principio de la ley natural, que Vamos a volver a esos propuso tópicos en breve. quien fue Tomás de Aquino. Y Ujú. entonces, otra de las cosas que quiero resaltar es el hecho, Héctor, de que uno habla de estas cosas, de los derechos humanos, pero nos damos cuenta que por un tiempo bien extenso, la iglesia violó esos derechos. Y no podemos negarlo. Algunos individuos aislados dentro de la iglesia favorecieron ciertos principios, pero al mismo tiempo la iglesia, por la ideología de la unión de la iglesia y el Estado, terminaba siendo una potencia perseguidora Claro, también. y eso lo hizo no tal vez por los principios, sino por otros elementos Eso era que lo que se jugaban. entendía, así era que se entendían las cosas. Otros elementos de poder que jugaron un rol preponderante en lo que fue la violación a muchos derechos que los seres humanos tenían. Y claro, al mismo tiempo, de forma tal vez filosófica o de forma de principio, encontramos hombres como Tomás de Aquino, que era un filósofo, un teólogo y un gran pensador, sobre el cual muchos de los fundamentos de lo que eran los derechos fueron basados también. Había como una especie de dicotomía, que por un lado la iglesia hizo una cosa, pero no basado en los principios que ella misma tenía. Así es. Me gustaría añadir que esos aspectos que tú señalas de los logros en términos de derechos humanos que se lograron aquí en Estados Unidos tienen un contexto que antecede, así como lo más rápido que podemos encontrar es lo que ocurrió unos 5 siglos antes en Londres. O en Inglaterra específicamente. En las afueras de Londres precisamente ocurrió un hecho que sirvió de base y precedente para el establecimiento de la justicia y la libertad en Estados Unidos. Me refiero a lo que tú mencionaste ahorita, la Carta Magna, que en el año 1215 fue firmada. Y esta carta garantizaba, por ejemplo, los siguientes puntos. La justicia no se podía vender ni negar a las personas. No, otro punto era, no se podía establecer impuestos sin la presencia de los representantes. Nadie podía ser encarcelado sin un juicio previo. No se podía tomar una propiedad sin la debida compensación a su dueño. Quiero aclarar que esto no era abierto a la comunidad, al pueblo. Tenía que ver con un acuerdo que se estaba tratando de lograr por el arzobispo de Canterbury, que de hecho era católico, entre el rey Juan de Inglaterra y los varones que se rebelaron contra él. Un acuerdo que se firmó y que finalmente no se respetó. Pero nota el detalle, el hecho de que esa carta surgió, estableció un fundamento. Y cuando aquí los primeros defensores de la independencia en Estados Unidos estaban promoviendo sus ideas, hacían referencia, porque imagínate, es como tocar a Inglaterra poniendo el dedo en la llaga. Ustedes tienen esto. Y nosotros estamos hablando de eso. Entonces, entiéndanos a nosotros en las decisiones que estamos tratando de tomar. Ellos hacían referencia continua a esa Carta Magna para apoyar sus argumentos. Los vínculos con el cristianismo también se hacen evidentes en la Carta Magna. Porque, por ejemplo, en el preámbulo inicia diciendo Juan, por la gracia de Dios, hablando del rey. Y afirma además que la carta fue formulada para reverenciar o por reverencia hacia Dios. Pero el hecho es que eso nunca se respetó, pero estableció un precedente importante. Claro. Es importante notar que hubo otras influencias en lo que fue la declaración de independencia en los Estados Unidos. John Locke y otros filósofos también del siglo de las luces que tuvieron impacto en lo que fue la conformación de esta carta. Sin embargo, es evidente que no descartamos del todo la influencia del cristianismo, porque incluso esos mismos filósofos pues tenían cierta influencia del pensamiento cristiano. De hecho, los filósofos del siglo de las luces pues venían mayormente del protestantismo y tenían esa influencia del principio cristiano. Así es. Ahora bien, Héctor, ¿qué encontramos nosotros en la Biblia sobre bases que puedan ayudarnos para entender mejor la perspectiva bíblica de los derechos humanos? Mira, Dauri, aquí me gustaría conectar con algo que ya tú mismo referiste hace un rato, el concepto de la ley natural. Quienes estudian estos asuntos saben que fueron
Esto fue propiciado por los filósofos grecos romanos, y mencionaste algunos nombres hace un momento también. Cientos de años antes de que Cristo naciera, ellos concibieron la ley natural y los derechos naturales. ¿Y cómo se entendía la ley natural? Se entendía como un proceso de la naturaleza por el cual los seres humanos, mediante el uso sabio o justo de la razón, podían percibir lo que era moralmente bueno y malo. Se consideraba la ley natural como el fundamento eterno e inmutable de todas las leyes humanas. Y es interesante que Pablo en Romanos capítulo 2, versos 14 al 15, hace esta declaración. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen la ley revelada como los judíos, practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda con su testimonio. Terrible. Interesante. Y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Pablo no está negando la ley natural, pero no la está mirando como una entidad en sí misma, sino como una parte del orden creado por Dios, por el cual los seres humanos racionales, creados a su imagen y semejanza, tienen una conciencia del bien y del mal. La ley natural, desde la perspectiva de Pablo, entonces, quizás no es más que una condensación general de los principios de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Claro que sí. Y yo podría también añadir eso, Héctor, el hecho de que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. El acto divino de crear al ser humano a su imagen y semejanza implica de que el concepto de libertad es inherente al ser humano. Es el mismo aplicado al ser humano. Ese libre albedrío, esa diferenciación que Dios ha hecho entre o que Dios hizo cuando creó, ¿verdad? Los seres humanos y los animales son totalmente diferentes, pero ese imprimatur de la imagen de Dios en el ser humano le da cierta valía personal. Y ahora otro elemento que puedo observar es el hecho que analizamos en una ocasión, en uno de nuestros programas. Estos conceptos, por ejemplo, de libertad que encontramos en personas que no eran cristianas o que no creían, no eran de la profesión de fe judía, estamos hablando de algunos hombres griegos y romanos, nos indica que estos conceptos son conceptos del ser humano por naturaleza. No necesariamente tienen que venir de la Biblia, de modo que pueden ser hallados, como la verdad puede ser hallada en cualquier lugar, siempre esa verdad viene de Dios. A mí me gustaría aquí como hacer una reflexión teológica de esto que estás haciendo referencia ahora, la creación del hombre a imagen de Dios, imagen de Dios. Mira, el ser humano fue creado como un ser libre. Hoy los derechos humanos pretenden dar libertad a la persona, pero el ser humano percibe desde su estado de esclavitud los derechos humanos. ¿Pero por qué lo percibe? Porque fue creado para ser una criatura libre, para vivir en libertad. Es creado como un ser libre. Termina siendo esclavizado por el pecado. Esto que se encuentra, que se logra encontrar, no es más que como algo que se capta en la misericordia divina para subsistir en un mundo de esclavitud, ya sea social, política, religiosa, espiritual, y tratar de encontrar algo que dé una fuerza o un fundamento para vivir. Claro. Adán no fue creado como una persona esclavizada, sino como una persona libre. Por lo tanto, en su naturaleza intrínsecamente estaba condicionado para disfrutar la libertad, vivirla, expandir sus horizontes. Al caer en esclavitud del pecado, el ser humano, al no perder la imagen divina totalmente, asimismo sigue percibiendo parcialmente muchas cosas que están innatas en él. Eso es correcto, eso es correcto. Es posible, Héctor, que en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, nosotros no veamos tal vez el tema un poco más claro, ya que, como ustedes saben, la Biblia no trató de cambiar el sistema social que existía. Pues habla, por ejemplo, allí de esclavos y todo eso. Pero aún en ese contexto cultural en el cual se desarrolló el Antiguo Testamento, tú puedes notar una
una diferencia. Tú mencionabas ahorita, Sí. cuando yo te traía a colación el evento histórico, no el evento histórico, sino el trasfondo histórico de las leyes de Hammurabi, cómo la Biblia en el Antiguo Testamento, las leyes que tenían eran un poco diferentes, o tal vez la Sí. aplicación del castigo difería en cuanto a esas leyes que existían. De modo que encontramos una especie de mejoría en cuanto a ciertos aspectos legales del momento, y que en el Antiguo Testamento nosotros vemos como ese crecimiento moral, esa mejoría moral en cuanto a estos Yo he aspectos. escuchado, Dauri, personas criticando la perspectiva bíblica sobre la esclavitud, algo que ya tú y yo lo hemos conversado en algunos momentos, en conversaciones privadas. Pero, Dauris, ¿qué sistema de creencia o político de la antigüedad podía sentar en un mismo lugar a un esclavo y a un amo? Y mucho menos sentarlo allí y que ellos se consideraran hermanos. Cierto. ¿Qué sistema? El Ujú, cristianismo fue el único que pudo hacer eso. ujú, ujú. Fue el cristianismo. Así Sí, que la Biblia no va corrigiendo todos los problemas legales o jurídicos o de libertades cuando se va ampliando la revelación bíblica, pero va estableciendo los fundamentos sobre los cuales, sobre esos mismos fundamentos, en un futuro, también eso se corrige. claro que sí. A mí me gustaría, por ejemplo, señalar, Dauri, que nosotros damos por sentado el principio de que ningún hombre está por encima de la ley. Por eso cuando nosotros vemos un gobernante que se corrompe, nosotros decimos que lo juzguen, porque Sí, creemos que él no está por encima de la ley por su posición. claro. Y ese Pero es el, en la antigüedad, los reyes y los monarcas se concebían a sí mismos como estando por encima de la ley. claro. Ujú, Pero piensa, por ejemplo, en Deuteronomio 19:15, dice, un solo testigo no va a bastar para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante testigos de dos o tres, o de ujú. dos o tres testigos. Si un rey o monarca está por encima de la ley y emite una ley o un decreto o una voluntad personal sobre una persona, ¿a quién le interesa quién puede confirmar eso o no? Sencillamente se cumple lo que el rey dice. Claro que sí. Pero en el sistema que nosotros vivimos, de derechos plenos en este sentido, si no hay testigo, yo no puedo ser acusado. Y si no hay un juicio previo, no puedo ser tampoco encarcelado. Ujú, ujú. Hay un elemento también, Héctor, aparte de eso que estás mencionando, que entra en este tema de los derechos humanos, y en algún momento creo que lo tocamos, tiene que ver con lo que es la libertad de conciencia. Sí. Ah, nosotros creemos que Dios pues hizo a cada ser humano, como tú decías, libre, un ser humano libre, y creemos que en algún momento esto podría cambiar, tal vez en el aspecto de convicción religiosa, ya que el mundo se mueve hacia el cumplimiento de ciertas profecías, como nosotros las entendemos. Ujú. Pero es importante que podamos siempre mantener este principio, el de libertad de conciencia. Nosotros tenemos que aprender a respetar la religión de los demás. Y aunque nosotros predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio, el mismo Cristo daba esa libertad de que las personas pudieran elegir. Así es. Ah, no debemos tal vez tratar de imponer a los demás Nunca. nuestras creencias, ya que nuestra misión simplemente es exponerlas, predicarlas. En el Pensemos, por momento que ejemplo, nosotros tratamos de ujú, obligar a una persona a ser coercitivos, entonces estamos desnaturalizamos. violando el principio mismo divino de la libertad. Así es. Pensemos, por ejemplo, cuando Jesús escogió los 12 discípulos. ¿Qué autoridad no tenía Cristo? ¿Cómo no pudo ejercerla? A su voluntad. Ujú. Sin embargo, cuando comisiona a los discípulos, le dice, vayan y prediquen el mensaje, entren a los hogares. Si no lo reciben, Claro, ¿qué? salgan del ¿Coerciónenlo? pueblo. No. ¿Presiónenlo? No. ¿Persíganlo? No. ¿Tráiganlo aquí para juzgarlo? Tampoco. Sencillamente váyanse de ahí y toquen otras puertas. Estamos parafraseando. Claro. Pero, Dauri, todas las libertades, y en este caso está la libertad individual de creer o no creer algo que se te está enseñando, Ujú. están siguiendo la libertad fundamental, que es la libertad individual. Claro que sí. Tú ves que dice, toda persona nace igual a los demás. Mira, por ejemplo, Juan 3:16. Este pasaje da para tanto. Dice que de tal manera Dios amó al mundo. Así que Dios tiene un programa global.
Pero cuando lo pone en marcha en Cristo, ¿cuál es la idea? Dice, para que todo aquel que en ese mundo crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Claro. Así que la libertad individual es el fundamento de todas las demás libertades. Sin libertad individual para aceptar o no aceptar, creer o no creer, hacer o no hacer, no hay libertades económicas, no hay libertades sociales, no hay libertades políticas y religiosas, mucho menos. Entonces, todo comienza con la aplicación tal vez de nosotros mismos de forma individual, entender quiénes somos, entender como seres humanos el hecho de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y al mismo tiempo que queremos que otros respeten, ¿verdad?, nuestros derechos, también respetar los derechos de otras personas y ser entes que promuevan la libertad. Dauri, Una de las cosas, Héctor, que... La creación misma comienza, Dauri, con un individuo. Así es. Y la libertad se le confiere a un individuo. Y toda la descendencia de ese individuo, que hoy es la humanidad, la iba a tomar de ahí, pero no la iba a tomar de manera colectiva, sino de manera individual, directa per se, para sí mismo. Claro. Y en nuestro contexto, Héctor, nosotros como cristianos debemos apoyar también el respeto a esas libertades. De hecho, nuestra iglesia es históricamente una de las denominaciones que ha propugnado mucho lo que es la libertad religiosa. De hecho, dirige una coalición internacional de libertad religiosa aquí en los Estados Unidos. Y eso es un punto muy importante, porque nos coloca una responsabilidad a nosotros como cristianos en esta esfera, tener nuestra voz ser escuchada, y eso es importante. Dauri, el tiempo está llegando a su final. Antes de que podamos decir unas palabras finales, me gustaría señalar que el énfasis cristiano en la individualidad, en el derecho individual, hizo posible la Carta Magna en Inglaterra en el 1215, la Carta de Derecho en Francia en 1689 y la Carta de Derecho en Estados Unidos en 1791. De hecho, el extinto presidente Salvador Jorge Blanco de la República Dominicana expresó que el orden cronológico de las concepciones históricas de los derechos humanos es este: Inglaterra, le sigue Estados Unidos de América, y le sigue entonces Francia. Y cuando él citó la declaración, el preámbulo de la Declaración de Independencia, que dice: sostenemos como evidente estas verdades, él dijo: nunca se dijo en tan pocas palabras tantas cosas. Así que, llegando al final de esto, Dauri, ¿qué podríamos decirle a nuestros amigos oyentes al concluir? Es bueno decirle a los amigos oyentes que mantengamos el respeto individual a cada persona, que entendamos que cada persona es importante. Dios lo creó con un propósito, los creó con derechos inalienables, y como cristianos debemos respetar ese derecho y propugnar, alzar nuestra voz cuando haya que hacerlo, para que esto pueda también respetarse en otras personas. Me gustaría decir que, en términos de derechos humanos, esto alguien no tiene que reconocértelo. Son tuyos. Perfecto. Te pertenecen, mínimo por una razón básica: eres una persona. Claro. Y en términos espirituales y teológicos, eres una criatura de Dios. Así es. Te creó con amor, con un propósito, y te creó incluso con la capacidad de tener una libertad tan plena que te puede incluso permitir no tomar una decisión a favor de él. Pero nosotros queremos que valores estos derechos, pero que también luches por ellos, que lo haga con la voz, la pluma, pero que también aceptes al Señor Jesús, y si ya los aceptaste, que te mantenga firme en sus caminos. Así es. Y que elijas seguir a Dios. Así es. Elijas seguir a Dios. Tiene la libertad de hacerlo. Tiene la libertad de hacerlo. Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.